Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. La doctora Cristina Gómez Bolívar nos sigue acompañando, médico gastroenterólogo. Estamos hablando sobre la disbiosis. Justamente le preguntaba, doctora, en la parte anterior, antes de irnos a la pausa, sobre la alimentación. Si existen alimentos, ya nos decía que el abuso de antibióticos y de medicamentos puede causar una disbiosis, pero alimentación, ¿qué alimentos pueden contribuir a la aparición de la disbiosis? Mira, fíjate que es tan complejo este tema de la alimentación en la microbiota que desde la alimentación inicial, es decir, aquel niño que tiene una lactancia materna exclusiva o aquel bebé que está recibiendo fórmula, es variable completamente o diferente completamente la microbiota en ambos pacientes, ¿ok? Entonces, como vemos desde el inicio, toda la alimentación tiene una repercusión directa en la microbiota, sea para bien o para mal. Pues se ha estudiado en diferentes proporciones si hay un aumento de firmicutes, de lactobacilos en aquellos pacientes que reciben una lactancia materna. Quiere decir que hay un crecimiento o una importante calidad de bacterias en aquellos pacientes que han recibido lactancia materna. Ahora sí lo hablamos en la edad adulta, pues se ha dicho que la variedad de la alimentación, esto incluye frutas, legumbres, en un mínimo de 10 variables de estos alimentos, hay una o garantiza que exista una estabilidad de la microbiota intestinal. Por acá nos pregunta Guillermo lo siguiente. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿El uso de protector gástrico es perjudicial para la microbiota? Mira, sí, esta es una buena pregunta porque hablamos acá del uso permanente de los inhibidores de bomba de protones. Pueden afectar, por supuesto, la producción del ácido clorhídrico y por ende esto va a disminuir esa defensa que tiene el estómago a través del ácido para contrarrestar los agresores, ¿ok? Alérgenos y agresores, y sí puede condicionar a un factor predisponente para desarrollar disbiosis intestinal. ¿Cómo comienza a aparecer la disbiosis intestinal? ¿Cuáles son las principales manifestaciones, síntomas que va a tener el paciente? Perfecto, mira, antes de hablar de esto, me gustaría recordar que la alteración de la microbiota intestinal nos puede explicar en partes epidemias de la humanidad que de hecho ya se conocen como epidemias, como lo es el asma y la obesidad. Entonces imagínate toda la repercusión que tiene. ¿Cómo se comienza a manifestar? Es ese paciente que ha tenido una persistencia de distensión abdominal en el tiempo, que ya lo habitúa o considera que es normal, como cualquier cantidad de alimentos, ya sean coles, ya sean harinas, ya sean tubérculos, y estoy siempre distendido. No digiero la comida, estoy constantemente pesado. Es ese paciente que tiene alteración del patrón evacuatorio, que puede tener constantemente diarrea o inclusive estreñimiento. Es ese paciente que además puede tener infecciones urinarias e infecciones vaginales a repetición, fatiga, pérdida de peso o aumento de peso no explicable, pueden haber carencias vitamínicas, anemia, disminución de los glóbulos blancos, y pues no hay una causa, digamos, aparente. Manifestaciones en la piel, también intolerancias alimentarias. Son muchas las causas o esas señales que nos pueden hacer pensar en que el paciente puede estar bajo el contexto de una disbiosis, ¿ok? Muy bien, con respecto a eso, nos habla sobre algunas diarreas a repetición, algunas manifestaciones específicas, pero ¿cómo es el diagnóstico para saber si es una disbiosis realmente? Ok, bueno, por supuesto, como te decía, bajo la supervisión médica, bajo esa consulta médica en donde vamos a hacer una minuciosa historia clínica, una anamnesis, y con esto y con los síntomas bajo el examen físico, por supuesto, determinar a través del estudio de la microbiota intestinal. ¿Cómo se hace el estudio de la Esto se hace microbiota? en heces, no se hace en todos los laboratorios, es una de las limitantes que tenemos acá en el país. Sin embargo, contamos con algunos laboratorios todavía confiables donde nos pueden hacer este panel de disbiosis y nos van a representar tanto la microbiota transitoria, la microbiota comensal y esa microbiota patógena si existe, porque además hay varios grados de disbiosis y hay varias vertientes en donde podemos plantearla. Es decir, que tenga presencia de bacterias patógenas o que tenga ausencia de bacterias comensales o estas bacterias buenas que nos protegen. Por acá nos dicen tremenda entrevista como siempre. Además, por acá Paulucci nos hace algunas preguntas, entre ellos la microbiota del paciente obeso. Nos habla incluso que la microbiota puede afectar o alterar a los pacientes asmáticos obesos. Así Y también es. nos dice lo siguiente, cómo este tipo de microbiota
en un paciente obeso y cómo influye en la dieta, más o menos? Fíjate, la vinculación de la microbiota intestinal es tan amplia que puede explicar inclusive hasta depresión, hasta trastornos depresivos. La obesidad es una de ellas y que se ha estudiado que hay una disminución de estas bacterias comensales, inclusive se ha visto vinculación con algunas bacterias patógenas. Lo que sí debemos establecer o aclarar en que en la mayoría de las patologías inmunológicas crónicas hay una alteración de lo que es la microbiota. Así que esto, pues si no es la panacea, está muy cerca de serlo para estos trastornos inmunológicos, ¿sí? ¿La disbiosis es tratable o curable o se mantiene en el tiempo? Mira, la disbiosis se cura, es curable. Lo más importante es que nosotros, por supuesto, la diagnostiquemos y que el paciente esté con un equipo calificado para poder tratar la disbiosis adecuadamente. Uso de probióticos. Es importante saber si hay que tomarlo todos los días o hay que detenerse en algún punto. Mira, esta es una maravillosa pregunta porque los probióticos que vamos a hablar son microorganismos vivos que lo obtenemos comúnmente de la dieta. Si llevamos una dieta balanceada, los obtenemos de la dieta. En los casos que nosotros indicamos probióticos de forma externa, ¿ok? O a nivel de farmacológico, es básicamente cuando el paciente tiene un diagnóstico de disbiosis y que necesitamos aumentar esa población en específico o las cepas específicas que nos va a aportar a través del probiótico, pero los obtenemos a través de la dieta y sí es importante que el paciente consuma vegetales, consuma fermentables, yogur, sin azúcar, por supuesto, este tipo de productos de kéfir, kombucha, pero siempre que tengan una patente, por supuesto, autorizada por el ministerio, ¿no? Claro, entonces esto también hay que controlarlo. Sí, esto debemos controlarlo. No es que lo vamos a tomar los 365 días del año. Mira, como te digo, es igual que las vitaminas, si nosotros la obtenemos de nuestra dieta y es una dieta rica, balanceada, pues las obtenemos de nuestra dieta sin necesidad de consumirlas. Pero en aquellos pacientes que requieren un soporte, lo va a decidir el médico especialista en este caso para indicar el específico de acuerdo a las unidades formadoras de colonia, a los billones y a la cepa en particular. Doctora, se nos está terminando el tiempo, pero queremos que dé recomendaciones o algo que usted desee resaltar. Sí, bueno, me gustaría también decirles a todos los pacientes que nos escuchan y nos ven, por supuesto, que si se sienten familiarizados con algunos de estos síntomas que acabamos de mencionar, no duden en consultar, por favor, con su médico gastroenterólogo de confianza y él, estoy segura de, por supuesto, si está capacitado, manejará de la mejor manera. Y además, importante consumir polifenoles, evitar el uso de edulcorantes, alejarnos de lo que es la automedicación, por favor, de los antibióticos y siempre consultar con sus médicos. Doctora, sus vías de contacto, por favor. Mira, me pueden ubicar a través de mis redes sociales, en Instagram como gastro-salud, a través de mis números telefónicos 0424-198-0043 y ubicarme en mi consultorio en Santa Paula. Ya está en pantalla también el método de contacto. Queremos agradecerle a la doctora Criselis Gómez Bolívar por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por visitarnos. Ya sabe, si tienen alguna manifestación, no se automedique. Por favor, consulte a los especialistas en el área de la salud. Recuerden nuestras redes, @salud_gp, @DanielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.